Compartimos una meditación en el Evangelio de Juan. El capítulo 20. Juan 20. Es después de la resurrección. Los versos 24 al 29 tienen el relato de la aparición del Señor a Tomás. Juan 20, 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en su lugar, en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Otra vez nos congregamos para hacer memoria del Señor. Esto es lo que como siempre decimos y nos hace tanto bien, lo que el Señor ha querido para nosotros. Que volvamos a mirar a Cristo en nuestra vida, la temperatura de nuestra vida espiritual, el calibre de nuestra vida espiritual y en el fondo la altura a la que hemos llegado como seres humanos creados por Dios depende de cuán cerca vivimos de nuestro Señor. No fuimos creados para ser ricos, ni profesionales, ni famosos, aunque a veces algunas de esas cosas tocan a nuestra vida. Fuimos creados para Dios. Y el Señor desea para cada uno de nosotros singularmente que caminemos más cerca de Él. El Señor instituyó la iglesia, es el pueblo de Dios, los que, de la manera en que Él pensó y Él preparó, caminamos juntos en este peregrinario, nos acercamos más y más al Señor. El Señor quiere que nosotros estemos cerca de Él. Y ver al Señor, conocer al Señor, hacer memoria al Señor, tener contacto e intimidad con el Señor es la fuente de nuestra vida. Tenemos que estar cerca del Señor y sabemos que hay una parte de esto que es personal, individual, cada uno de nosotros debe buscar en su persona, individualmente al Señor, pero también es corporativo. El Señor dejó un pueblo y su plan es para el pueblo y nosotros dentro del pueblo de Dios. Y la cena del Señor es este momento que el Señor ha establecido para que nosotros lo miremos a Él, nos concentremos en Él. Y hay muchas cosas de las cuales nosotros hablamos. Anoche fue esta reunión que tuvo alguna parte legal que era necesaria, algunas cuestiones operativas, técnicas. Hay otras cosas de actividades, de ayuda, cosas que hacemos. Pero esto es lo que el Señor cada semana, porque tenemos la costumbre de hacerlo cada semana, pero sí con regularidad, con lo que la iglesia disponga, es volver a mirar al Señor y acercarnos a Él y a concentrarnos en Él y a pensar y a hacer memoria de su obra. No sus cosas, no sus instrucciones, por encima de eso, a mirarlo a Él. Cuando ocurre la muerte del Señor, los discípulos entran en esa tristeza tan terrible
en ese sentimiento de desazón, de desilusión, de fracaso, de miedo. Estaban con las puertas cerradas, reunidos, escondidos, por miedo a los judíos. Vemos a los discípulos de Emaús caminando, yéndose de Jerusalén, diciendo todo por lo que esperaban de Cristo. Pero cuando ocurre la resurrección, aunque no lo vieron todos de golpe, lo fueron viendo de a poco, el resucitado Señor se apareció a unos, a otros, después a más, empezó a cambiar las cosas, le empezó a volver a dibujar la sonrisa en el rostro, a volver a dar la esperanza, mucha más esperanza de la que habían tenido antes, porque ahora empezaron a entender todo el significado, porque el gran enemigo había sido vencido, la muerte. Y entonces empezamos a ver la historia de estos que el domingo temprano a la mañana estaban tristes y un rato después tenían un miedo bárbaro en algún caso porque habían visto ángeles, habían visto al Señor mismo que los había asustado, era la primera vez que veían a un muerto resucitado así, habían visto algunos a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, pero Cristo lo habían visto muerto, lo habían visto como indefenso, lo habían derrotado, y no era así en realidad. Y entonces empezamos a ver la alegría de María Magdalena, la alegría de las mujeres, la alegría de los discípulos de Emaús. Todo eso el domingo de resurrección en distintos horarios. Y acá viene uno que tuvo que esperar una semana más para tener la alegría de ver al Señor. Fue Tomás, que él no había estado el primer domingo con los discípulos. Y en el verso 25 le dicen: al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto. Un montón de veces lo habían visto. Pero esto tenía otro significado. El Señor se murió. Y tantos pensaron: no lo vemos más. Pero ahora dice: al Señor hemos visto. Hoy empezamos cantando un himno que decía: ven a Cristo. Vean a Cristo, ¿no? Y nosotros nos preguntamos, yo te pregunto a vos, pero me pregunto a mí también: ¿has visto al Señor? Físicamente con los ojos no, físicos no. Ninguno de nosotros, después de la generación de los apóstoles, nadie lo vio físicamente. Pero la Biblia habla mucho de ver al Señor. La Biblia habla de ver, de poner los ojos en Jesús. La Biblia habla, por ejemplo, de Moisés, que se sostuvo viendo lo invisible. Nos dicen en 2 Corintios capítulo 4 que nosotros tenemos que poner la mirada en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. No es una contradicción, es que aunque no lo vemos con estos ojos, lo podemos ver por la fe. Y no es lo mismo al Cristo del que te contaron que el Cristo que viste. Entonces nos preguntamos: ¿viste al Señor? A Tomás le dicen: al Señor hemos visto. Ellos lo vieron físicamente, iban a ser los testigos de la resurrección, era necesaria la vista física. Pero nosotros hemos visto al Señor, el himno que empezamos: ver a Cristo ser de gloria. Véanlo, mírenlo, contémplenlo. ¿Y nosotros vemos al Señor o es el Cristo que nos han contado? Y uno de los propósitos de venir a la cena del Señor, uno de los propósitos que también en nuestra forma de hacerlo, nuestra costumbre de a veces tener un rato de silencio, es que nosotros en nuestra meditación, pero también con los himnos que cantamos, con la palabra, nosotros podamos ver al Señor. A veces nos puede pasar tan rápido todo alrededor que nosotros no veamos al Señor. Y cuando nosotros vemos al Señor, ¿qué vemos en el Señor? No tenemos una imagen. Hay otras iglesias que a veces tienen una imagen que han hecho algunos, aunque sea un símbolo de una cruz. Las iglesias católicas tienen en general una estatua como el Cristo en su estado de crucificado. Nosotros no tenemos eso. No usamos imágenes, pero queremos ver al Señor y verlo por la fe y verlo por la asistencia del Espíritu Santo que nos muestra a Cristo. Y nosotros venimos a contemplar al Señor, a contemplarle en su grandeza, en su sacrificio, en lo que se humilló hasta lo sumo y en lo que ascendió hasta lo sumo. Y entonces este es un momento, un regalo que el Señor nos hace para que nosotros podamos contemplar a Cristo y dejar por un momento
todas las otras cosas que ocupan nuestra mente, aún cosas piadosas, cosas buenas y cosas necesarias, y cosas de las que nos tenemos que ocupar en muchos otros momentos en los cuales no estamos en la cena del Señor. Pero ahora hemos venido para ver a Cristo, al ser de gloria, al que es del mundo, el Salvador, aquel que nosotros venimos a coronar con nuestra alabanza, con nuestra gratitud, a coronarle con la expresión genuina de nuestro corazón, que se expresa en las canciones o en las oraciones, pero que lo que importa es que le coronamos en nuestro corazón, que nosotros reconocemos que Él merece la gloria. Tomás no estaba y se perdió ese gozo. Tomás expresó lo que muchas veces los otros discípulos no se animaron a decir. Acá aparece como el gran protagonista de la incredulidad, pero en realidad otros también habían sido así, habían estado igual de tristes, simplemente que él no estuvo cuando el Señor vino. Pero los otros también habían estado tristes, los otros también habían dicho, nosotros esperábamos que el Señor hiciera esto y no pasó. Las mujeres también habían ido al sepulcro esperando darle un honor al cuerpo muerto. Su honor definitivo era como el tercer día, ya después no se iba a poder abrir la sepultura, porque el cuerpo iba a empezar la descomposición. Todos más o menos estaban en la misma situación. A mí me llama la atención uno que parece, entre los muchos discípulos que tuvo el Señor, uno que parece que entendió más eso, que fue el ladrón de la cruz, que aún estando en la cruz le dijo, acordate de mí cuando venga en tu reino. Le esperaba que algo pasara después, pero parece que los demás solo esperaban que, no entendían qué pasó, lo amaban, el Señor se fue, no sabemos nada. Acá Tomás aparece como el incrédulo, pero creo que ha sido más o menos la historia de nuestra vida también. Hasta que no vimos la prueba más tangible de nuestro corazón, le costó tanto creer. Pero el Señor sigue con su amor tocando nuestro corazón y llamándonos. Y a la semana siguiente, al domingo siguiente, estaban otra vez reunidos y vuelve a aparecer el Señor, y esta vez estaba Tomás. Y el Señor entra y le saluda con paz. Y como si entrara en un recinto donde están todos, y se dirige a uno. Como si hubiera estado escuchando la conversación, como si supiera de qué se trata, ¿no? Porque era así. Y va Tomás y continúa la conversación y dice, yo escuché lo que dijiste. Si va a hacer lo que vos necesitas para creer, bueno, acá estoy, meté el dedo. Y si tiene que ser en una herida mortal, porque la herida de las manos, de los pies no es mortal, salvo digamos que sea así, pero la herida en el costado era algo más grave, te entra la mano, poné la mano si eso es lo que necesitas para creer. Y Tomás no le hizo falta porque le alcanzó con ver al Señor, y hace una de las declaraciones más grandes que hay en la Escritura, la declaración de divinidad del Señor Jesucristo. Decirle Señor ya era suficiente, porque era un título que usaba Adonai en el Antiguo Testamento, Jehová. El único al que la Iglesia reconoce como Señor tiene prerrogativas divinas. Entonces decirle Señor era decirle Dios, pero además le dice abiertamente, Dios mío. Tomás se da cuenta, y el incrédulo que ahora pasó al lado de los creyentes, como tantas veces fuimos nosotros, hace esta declaración, Señor mío y Dios mío. Allí estaba uno que tenía una herida de muerte, pero que a quien la muerte no lo podía vencer. Había uno allí que había derrotado a la muerte. Había uno allí al que le importaba a este único discípulo incrédulo que se había perdido los otros eventos, que había tenido esta conversación y que tenía esta necesidad particular para poder fortalecer su fe. Y va al Señor y se le aparece y dice, yo soy el Cristo resucitado. ¿Sabes por qué tengo las manos así? Por tus pecados. ¿Sabes por qué tengo la herida abierta? Por tus maldades. ¿Sabes por qué estoy caminando y vivo con la herida mortal abierta, con las marcas en las manos y los pies? Porque vencí la muerte. Porque morí, pero agoté la ira de Dios y estoy resucitado. Porque soy el Señor y porque soy Dios. Y Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. Que también luchamos con la incredulidad, pero nunca lo hemos visto al Señor. No hemos tenido la oportunidad de ver qué tamaño tenía la herida en su costado, ni cómo quedaron las marcas en las manos. Pero nosotros hemos creído y tenemos la bienaventuranza de poder creer sin esto que le hizo falta a Tomás, y que en el fondo le hizo falta también a los otros discípulos. Verlo resucitado. Cristo murió por nuestros pecados.
Él era y es hombre, por eso lo pudieron matar. Pero Él era y es Dios, por eso se levantó de la muerte y vive, y por eso ha podido llevar nuestros pecados. En tantas cosas nos podemos identificar con estos discípulos. En su necesidad de ayuda para la fe, en su lentitud a veces para creer, pero también nos podemos identificar en ser objeto del amor y del cariño del Señor. El Señor murió por ellos y el Señor murió por nosotros. Y el Señor vino para asistir y ayudar y fortalecer la fe. El Señor le dio la oportunidad a cada uno según lo que necesitaba de poder contemplarle y adorarle. Y ahora nosotros, aquí estamos reunidos, vamos a participar de los símbolos y se acerca el Señor por su Espíritu a cada uno de nosotros, a tocar nuestro corazón, a fortalecer nuestra fe, a mostrarnos sus heridas. Fueron heridas hechas por nuestra causa, pero fueron heridas suficientes. Fueron heridas mortales que tiene un Cristo vivo, que se levantó y ya no muere más. Es aquel Cristo al que esperamos que vuelva y que anunciamos con esta celebración. Su cuerpo herido por nosotros, su sangre derramada por nosotros para salvación. Y nosotros nos unimos a Tomás con el corazón humillado, pero a la vez agradecido por lo que Él es y significa para nosotros, por lo que Él hizo para nosotros. Y también, junto con Tomás, le decimos, Señor mío y Dios mío. Amén. Hola, hola. ¿Se escucha ahí? Bueno, creo que está bien. Vamos a abrir la palabra que es nuestra fuente de enseñanza, como siempre. En el libro de Filipenses. Vieron que decíamos más temprano que hemos empezado a estudiar 1 Pedro en la reunión de oración. Me parece que está muy fuerte, o no, está medio fuerte, ¿no? Ah, está bien. Hemos empezado a estudiar 1 Pedro, pero hasta hace unos días estábamos estudiando Filipenses. Una de las cosas que hacemos, de la manera en la que estudiamos la Biblia, la primera es entender bien lo que el texto dice, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo en la reunión de oración. Arrancamos de Filipenses 1.1, seguimos hasta Filipenses capítulo 4 al final, e hemos ido avanzando por versículos, versículo a versículo, por porciones, para poder cubrirlo todo. De esta manera es, digamos, la manera más natural de estudiar la Biblia. Nos va avanzando por el texto como fue escrito con la intención. Hay veces que hay algunas cosas que para poder comprender, hay algunas cosas que uno las ve en vez de tomar pedacitos cortitos cuando uno puede leer todo. Por ejemplo, esta carta de Filipenses, llevada seguramente por Epafrodito. Habrá llegado la carta a la iglesia en Filipo, se reunieron los hermanos, y Epafrodito la habrá leído. Hay algunas cosas que sucedían así con las cartas, nosotros nos cuesta entender, pero había un poco de información que la llevaba, primero que en el contexto la conocían, y otro poco que además la persona que leía la carta, que muchas veces era uno de los que están mencionados en la carta, cuando recomienda a un hermano, todo lo que a mí se refiere lo hará saber Tíquico, o cuando dice en Romanos recomiendo a Febe, que agoniza a la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor. Probablemente esa carta de Romanos la llevó desde Corinto Febe. Entonces había un poco de información que, digamos, se transmitía así. El Espíritu Santo nos dejó inspirado lo que nos dejó a nosotros, y la interpretación más lógica y la manera más natural de leer el texto es, uno lo recorre, entiende lo que quiere decir, y el Espíritu Santo obra en nosotros para entender y sacar las enseñanzas. Pero también hay algunas cosas que nosotros sacamos de la doctrina, que las tenemos cuando nosotros tenemos la lectura completa. Y Filipenses es una carta corta y tiene una gran riqueza y bastante facilidad, podríamos decir, para encontrar muchas lecciones. Yo quisiera que veamos algo sobre el discípulo de Cristo. El título del tema de hoy es el carácter del discípulo. Y lo que se puede hacer en esta carta, y hay varias cosas que se pueden hacer, yo alguna vez he hecho el ejercicio, es
encontrar muchas cosas que nos enseña la Escritura sobre algunos aspectos de nosotros como discípulos. Por ejemplo, uno va recorriendo y encuentra en distintos puntos de la carta algunos textos que hablan sobre el carácter, la conducta del discípulo, que es lo que vamos a ver hoy, la conducta del discípulo. Pero también uno encuentra, por ejemplo, algunas cosas que muestran cómo es el carácter del cristiano. Hay varios pasajes que hablan sobre la mente del cristiano, las prioridades del cristiano, y uno puede ir recorriendo, bueno, toda la Biblia, pero esta es una carta breve y muy aleccionadora y con muchas lecciones a la superficie, digamos, a flor de piel, podríamos decir, que uno las puede encontrar. Y quisiera que hagamos en esta mañana un repaso así rápido de la carta, tocando 5 o 6.5 sobre la conducta de un discípulo. Y que esto nos sirva a nosotros para reflejar nuestra propia vida, para vernos como en un espejo, para darnos cuenta cuáles son las cosas que el Señor valora, las cosas que tenemos que cambiar, las cosas que también necesitamos pedir al Señor que trabaje en nuestro corazón. Así que abrimos ahí en Filipenses, y de las muchas cosas que pudiéramos tocar, yo quiero pararme así haciendo saltos en 5 textos. El primero se encuentra en el capítulo 1, el versículo 11. Y vamos a hacerlo todo con esta lupa, con estos lentes, de ver qué nos enseña la carta de Filipenses respecto de la conducta que tiene un discípulo. El verso 11 dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Acá hay una de las primeras enseñanzas que nos muestra qué sucede con un discípulo, con la conducta de un discípulo. Y lo que se ve con la forma de vivir un discípulo, en primer lugar, es que lleva fruto. Fíjense que lo que está ahí Pablo diciendo es que él oraba por los hermanos, en el verso 9, pedía en oración varias cosas, y entre ellas es que ocurriera esto que es parte del proceso normal de un cristiano, que es que lleva fruto. Vamos a ver ahora en la carta que las lecciones que a nosotros nos da la Biblia a veces son por prescripción o mandamiento directo, o a veces son por ejemplificación. Por ejemplo, Pablo muchas veces se pone ejemplo y dice así, o a veces por ejemplificación de otra persona. En esta carta, por ejemplo, nos habla de Timoteo, nos habla de Epafrodito y nos dice cómo son. Y a veces está un poco más sutil metida la lección, pero uno ve cómo un hombre de Dios toma sus decisiones, elige los temas de los que habla, cómo arma sus prioridades, a qué le pone el foco, y aunque está en realidad diciendo otra cosa, enfocándose en otra cosa, uno ve de manera de rebote, podríamos decir, reflejado cómo un hombre de Dios hace las cosas, y uno saca de ahí una lección. Por supuesto, nuestro gran ejemplo, el ejemplo inequívoco, el que no tiene error, el máximo del Señor Jesucristo. Pero nosotros aquí en estos puntos que vamos a ver hoy tenemos algunas lecciones sobre la conducta de un discípulo, y en algún caso vienen como una descripción o prescripción de lo que tiene que ser. Y dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo. Entonces ahí nosotros en primer lugar nos podemos ver nosotros reflejados y someternos a esta pregunta: ¿llevo fruto? Un discípulo normal del Señor, un discípulo que crece, su vida lleva fruto. No es simplemente no hacer lo que está mal. Eso va a cambiar nuestra vida, pero es más que no hacer lo que está mal. Es que seamos de provecho y de utilidad para el reino de Dios. Es que se empieza a manifestar en nosotros lo que dice ahí, los frutos de justicia. Los frutos son la evidencia externa de lo que hay en un corazón recto y un corazón justo. No son solamente las cosas que se hacen, son el resultado visible de un corazón justo, de un corazón recto. Es decir, el carácter del fruto evidencia el carácter del poder que lo produce. Cuando el creyente empieza a ser transformado más y más en un discípulo cada vez más parecido al Señor, su corazón es justo, su vida es recta, sus pensamientos se ordenan al Señor, empieza a producirse una manifestación en su entorno que es el fruto de justicia. Y la Biblia nos habla bastante de en qué se manifiesta puntualmente este fruto. Esteban hace un tiempo empezó a hablar de eso, del fruto, y tiempo atrás nos había comentado una lista de opciones de frutos. Y bueno, si nosotros recorremos la Biblia podemos encontrar que hay varias cosas que son fruto.
de la obra de Dios en nosotros. Enseguida nos viene a la mente lo que es el fruto en el carácter, o en la manera de expresarse, la personalidad, cómo cambia la persona. Cuando la persona viene al Señor, la persona cambia. Aún el mejor, el más bonito en la sociedad, tiene tanto para cambiar, la persona cambia. Cuando se encontraron con Cristo las personas, había personas que venían de los estratos más bajos, las personas más despreciables por su conducta, y había personas que eran los referentes sociales, pero cuando se encuentran con la luz de Dios, está la distancia que hay entre la conducta humana y la santidad de Dios, que aún el mejor de nosotros tiene que cambiar. La Biblia nos dice, por ejemplo, el fruto del Espíritu, que produce en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia. Y uno se empieza a ver y dice, bueno, esto me hace más falta, esto me sale más fácil, pero en realidad el Señor nos tiene que transformar y operar en nosotros. Benignidad, bondad, fe, también entendido como fidelidad, mansedumbre, humildad, dominio propio. También el fruto para el Señor, nos dice, por ejemplo, Romanos capítulo 1, Pablo le habla a la iglesia en Roma y le dice, yo quiero estar entre ustedes para tener algún fruto entre ustedes como entre los demás gentiles. ¿Qué estaba hablando ahí? De que su operación, la obra de bendición y de edificación en los hermanos iba a ser fruto. La Biblia nos habla de fruto de labios que confiesen su nombre, es un sacrificio de alabanza, Hebreos 13. Nos dice también en Colosenses 1, llevando fruto en toda buena obra. En Romanos 6 nos dice que tenemos por fruto la santificación. Hay una cantidad de cosas en las que se manifiesta que el creyente empieza a llevar fruto. Fruto hacia adentro, fruto hacia afuera, fruto que se nota en su familia, fruto que se nota en las personas que lo rodean, fruto que impacta la vida de otros. Y entonces lo que nos dice aquí el texto filipense es que no simplemente la vida del discípulo es transitar por la vida, es transmitir vida. No es simplemente pasar la vida, es pasar la vida. No es simplemente pasar la vida, sino pasar la vida. Como si uno dijera, no simplemente tengo que permitir que transcurra el reloj y pasarla sin hacer grandes macanas, es que uno tiene algo que ha recibido y algo para dar, algo que uno puede compartir y que uno puede transmitir, y que se empieza a manifestar de muchas maneras. En primer lugar, porque se empieza a ver el carácter de Cristo en mí, porque empiezo a servir al Señor de manera diferente en el seno de la congregación, porque empiezo a ser una luz para los que me rodean. Y entonces eso me hace pensar, bueno, aquí hay una primera característica de la conducta de un discípulo. El discípulo lleva fruto. Entonces nos ponemos a pensar, Señor, ¿estoy llevando fruto? No importa tanto lo que los otros les parezca ver. Hay cosas que se pueden confundir con el fruto. También, como ocurre en el mundo natural, hay veces que hay fruto que es agrio o que no se puede comer. Hay cosas, a veces puede suceder en la vida cristiana, que haya cosas que tengan aspecto de tener vida y no tengan vida. Nos tenemos que cuidar de eso, pero el Señor quiere que, por la obra de su Espíritu, por la sincera disposición de nuestro corazón a obedecerle, nuestra vida sea fructífera. Que no solamente transcurramos el tiempo, sino que transmitamos lo que el Señor nos ha dado, siendo personas fructíferas. Una segunda característica de la conducta del cristiano está en el versículo 27, ahí en el capítulo 1. Filipenses 1:27 da otra instrucción. Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que os saber o que esté ausente oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. ¿Qué característica de la conducta de un discípulo se ve en este versículo? Al principio dice que se comporten como es digno del Evangelio. Lo que podemos ver es que el discípulo genuino es consistente en su vida. Su vida respalda sus palabras. Por eso dice, compórtense como es digno del Evangelio. No simplemente que hablen el Evangelio o que estén entrometidos con el Evangelio, sino que su conducta, su comportamiento sea digna del Evangelio. Es decir, no un simpatizante del Evangelio, sino que su vida es consistente con sus palabras. Yo pensaba en los simpatizantes
del fútbol. Yo un par de veces fui a la cancha y recuerdo las cosas que en las tribunas se gritan a los contrincantes, las cosas que le gritan, y también las cosas que el hincha le grita a su propio equipo, las cosas que canta. Su vida está en esa camiseta, esos colores son su alma, va a dar la vida, lo sigue a todas partes. Pero cuando sale de la cancha, salvo algunos no sé, barra bravo, que viene su vida, no sé, algún caso extremo, en general aún el hincha, el simpatizante, no sigue a su equipo a todas partes, no es que se gasta la plata con la que tiene que darle de comer a su familia en el club. Cuando le gritan a los contrarios que los van a matar y que todas las cosas que van a hacer, después salen, se les pasa la euforia y no mandaron a nadie al hospital. A veces pasa, pero en general, lo que uno ve ahí es un simpatizante eufórico, enfervorizado. Y a veces le puede pasar al cristiano que en el culto o en un momento de emoción diga cosas, o quizás hasta a veces hable y su manera de hablar sobre la sana doctrina sea de una manera, pero luego su vida vaya por otro camino. Y Pablo dice, hermanos, compórtense como es digno del Evangelio. No es que hay que bajar el discurso, es que hay que la vida subirla al nivel de lo que uno habla. Y entonces nosotros esto también nos debe hacer pensar con humildad, con disposición, qué cosas tengo que cambiar, en qué cosas yo sé la verdad, pero me cuesta ponerlas en práctica, en qué cosas hay como una disociación entre lo que yo hablo y lo que yo vivo. El discípulo genuino, la sinceridad y la honestidad es una característica muy importante de la religión de Cristo. Permítame la expresión. De la religión verdadera, de esto de seguir al Señor Jesucristo en el proceso de crecer en la relación con Dios. La sinceridad es fundamental y la coherencia y la consistencia. Entonces tenemos que ser sinceros. ¿Hay algo en lo cual nosotros nos estamos comportándonos como es digno del Evangelio? Ahí hay algo que cambiar. La sana doctrina no es solamente la definición teológica de la doctrina. Al menos en el cristianismo bíblico no es así. Ayer mencionaban siguiendo la verdad en amor, que a veces parece que fueran cosas opuestas, pero cuando uno comprende verdaderamente lo que significa verdad, lo que significa amor, ve que no son cosas que estén tan disociadas. Una parte muy importante de la verdad, como nos la enseña la Escritura, es el obedecer a los mandamientos primero y segundo, que son amar a Dios y amar al prójimo. Y por eso no admite la Biblia esta disociación que a veces hacemos entre el credo y la conducta, entre el discurso y el desempeño, entre lo que decimos y lo que hacemos. Y aquí dice Pablo que el verdadero discípulo es consistente. Su vida respalda sus palabras. Miren lo que dice un poquito más adelante el verso 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y aquí aparece una tercera descripción de cómo es la conducta o cómo se maneja en su comportamiento normal el discípulo. Esto también tiene un poco que ver con la mente y la manera de pensar, pero se traslada a la conducta. Y el discípulo sufre por la causa del Señor. Es más, este texto nos dice que el discípulo lo considera casi un regalo, un privilegio, sufrir por la causa del Señor. Miren la palabra que usa, concedido. Porque a vosotros, verso 29, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, es el gran privilegio que tenemos, el Señor nos ha permitido creer. El Señor nos ha llegado con la luz del Evangelio, el Señor ha derribado los obstáculos que se interponían entre nosotros y la fe, a veces obstáculos intelectuales, a veces obstáculos del corazón, de la tentación, volitivos, porque muchas veces en el fondo el gran problema del ser humano es de la voluntad. Es que en el fondo no quiere largar un pecado, en el fondo no quiere humillar el corazón. Y el Señor nos ha concedido que en nuestra vida, espero que de todos los que estamos acá, pero si hay alguno que aún no ha venido a Cristo, el Señor aún tiene la puerta abierta y el llamado abierto. El Señor nos ha concedido a los que somos sus hijos que todos los obstáculos que se interponían entre la salvación y nosotros fueran derribados, y que quedara el camino abierto y que nosotros viéramos la mano extendida del Señor ofreciéndonos la
salvación y que nos diéramos cuenta de que éramos incapaces y hemos creído en Él. A nosotros, dice, se nos ha concedido que creamos en Él, pero también dice que padezcáis por Él. Y esta es una característica que describe al verdadero discípulo. El discípulo sufre por la causa del Señor. En la página que sigue, en el capítulo 3, Pablo está diciendo que él ha dejado muchas cosas que para él eran ganancia, que eran casi como su currículum, su gloria, su riqueza, y las estimó como pérdida con un objetivo. Y enlista varias cosas, y el verso 10 del 3 dice: a fin de conocerle he dejado todo esto. Conocerlo a él y conocer el poder de su resurrección y también la participación de sus padecimientos. Pablo tenía en mente que una parte importante de la vida del discípulo es que el discípulo sufre por la causa del Señor. ¿Y cómo estamos nosotros con esto? No tenemos persecución policial, no estamos en un país del Estado Islámico con la ley Sharia, que hay cosas que no se pueden hacer. Tenemos otro tipo de persecución, pero además tenemos en nuestra vida cotidiana una cantidad de situaciones que se presentan, que sufrimos todos, pero además de las que sufrimos todos, cualquier ser humano o villense de nuestra ciudad, sufrimos especialmente los creyentes en nuestro afán de honrar al Señor, nuestro empeño de vivir vidas santas, de tomar decisiones como al Señor le agrada, de anunciar el Evangelio, de no participar de cosas que están mal. Y esto viene a nosotros muchas veces con una cuota de sufrimiento, de rechazo, de incomprensión, de acusación, a veces de una tensión moral que se genera en nosotros porque hay cosas que no queremos hacer, que no podemos hacer y que son tan normales en el mundo en que vivimos. Y este es un sufrimiento que viene por la causa de Cristo, pero es que es parte normal de la vida cristiana. El sufrimiento, la Biblia nos muestra que no siempre implica que Dios desaprueba nuestra vida. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cristianos o de gente del pueblo de Dios, incluso antes de la era cristiana, que por honrar al Señor sufrieron. A mí me viene a la mente el ejemplo de Elías. ¿Se acuerdan cuando Elías, por su profecía, hizo que hubiera sequía en el país por 3 años y medio? ¿Vieron que el año pasado fue un año de bastante sequía en nuestro país? Afectó un montón, en las noticias siempre está cómo afectó al campo, cómo afectó a la economía. 3 años y medio, que fue mucho peor que el año pasado acá, porque algo llovió, aunque fuera de tiempo, pero nada. Porque era lo que Dios tenía a su profeta para darle un mensaje al pueblo. Y Dios, como lo perseguían al pueblo, lo manda a Elías a que beba del arroyo de Querís. Y dice, ahí vas a tomar agua, ahí va a haber agua, y los cuervos te van a llevar comida. Y después de un tiempo el arroyo se seca. Y la misma fuente de la bendición y el sustento de Elías se secó porque Elías fue obediente a la profecía de la sequía. Y hay veces que a nosotros nos pasa eso. Dios prueba la fe, por supuesto, Dios no desamparó a Elías, pero a nosotros nos pasa eso. En el pleno ejercicio de nuestros deberes cristianos nos cosechamos algunos sufrimientos extra. Eso no significa que Dios desapruebe. Nosotros tenemos que ir a la Biblia y presentarnos ante Dios en oración para que su Espíritu nos muestre, para ver si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Pero el sufrimiento a veces viene a la vida de todos y a veces viene a la vida especial del creyente por su obediencia. Ahora, el creyente ve el sufrimiento como una parte de lo que Dios le ha concedido. Decía nuestro hermano Jaime Burnet, yo varias veces he citado la frase que lo escuché decir, hay una relación orgánica entre el sufrimiento y la gloria que el creyente va a recibir. Hay algunos textos como el 2 Corintios 4 que dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y 2 Timoteo 2 que dice, si sufrimos reinaremos. Es una verdad conocida y bastante repetida, pero nos viene bien volverla a la mente. Cuando sufrimos por la causa del Señor, el Señor nos dice bienaventurados. De hecho, una de las 8 bienaventuranzas que tenemos ahí enlistadas en Mateo capítulo 7, una de las 8 es, dichosos ustedes, no solo los pobres en espíritu, no solo los mansos de corazón, no solo los pacificadores, dichosos los sufridores, por decir así, por la causa del Señor. Es una parte importante de nuestro llamado como discípulos, es parte de la conducta normal del discípulo. El discípulo sufre, no que se busca el sufrimiento. El discípulo obedece, pero en el camino de la obediencia viene muchas veces el sufrimiento. Pero el sufrimiento lleva a gloria.
El sufrimiento con fidelidad. Muchas veces el sufrimiento casi siempre trae aparejada una tentación. Tentación a abandonar, tentación a escaparse, tentación a un método ilícito para aliviar el dolor. Y el creyente sufre también porque quiere hacer la verdad y entonces la tentación se pone más tensionante. Pero el creyente tiene el privilegio de sufrir y esto es parte de la conducta normal del discípulo. El cristiano sufre y lo toma como un privilegio. Dichoso por sufrir por la causa del Señor. Número 4, son 5, nos quedan 2 más. En el capítulo 2, versos 12 y 13, tenemos una quinta descripción de cómo se comporta normalmente un discípulo. Dice el verso 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí está la descripción. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El discípulo de Cristo normal toma la vida cristiana en serio. Esto es lo que quiere decir, se ocupa en su salvación con temor y temblor. No es un mediocre, no da a Dios lo que le sobra. El discípulo entiende que tiene que ocuparse en su salvación. A veces este texto se ha entendido un poco mal, como si uno se tuviera que ocupar en conseguir la salvación. No es así. Este texto no está dirigido a los incrédulos. Este texto está dirigido a los creyentes. Nadie se puede ocupar, como explica la Biblia, en su salvación si no la tiene la salvación. Existe una obra de la salvación salvífica. Esa solo la hace el Señor Jesucristo y nos la otorga gratuitamente cuando uno reconoce por fe su necesidad y acepta. Por eso uno es salvo gratuitamente por la gracia. Pero cuando uno entró en el estado de salvación, empieza esta obra de progreso en la salvación, en la cual Dios también nos hace participantes, como habiendo cierta agencia humana en la obra de la salvación. Y esto es a lo que el texto se está refiriendo, ocuparnos en nuestra salvación. Es decir, buscar llevar nuestra salvación a su fin. Dice el autor Meyer, este es el gran objetivo al cual todo otro objetivo debe subordinarse. El perfeccionamiento de nuestra salvación, nosotros obrando juntamente con Dios. Ahora, no quiere decir que nosotros, digamos, que Dios le haga falta una manito y que si nosotros no le damos una mano a Dios no lo puede hacer. Quiere decir eso, Dios es todopoderoso. Lo que quiere decir es que Dios nos ha dado una naturaleza nueva. Esa nueva naturaleza tiene una nueva fortaleza moral, un poder, una capacidad de obedecer y de honrar a Dios que antes no teníamos. Y que Dios va a hacer su parte, que es todo eso que nosotros no podemos hacer, pero que nos ha dado a nosotros hacer una parte. Y esa parte es que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué es este temor y temblor? Hay varios textos en el Nuevo Testamento que aparecen las dos palabras juntas, temor y temblor. En esencia lo que nos está diciendo es que uno tiene que con una gran conciencia de su propia debilidad ocuparse en la salvación. No es un terror servil, un terror esclavizante, sino más bien un cuidado completo y constante y permanente. Tengo acá la cita de un autor que dice, este temor del cual aquí habla es una propia desconfianza, una autodesconfianza. Es una sensibilidad de conciencia. Es una vigilancia permanente ante la tentación. Es el temor que la Biblia inspirada opone como contraposición al ensoberbecerse. Hay un texto en Romanos 11:20 que dice, no os ensoberbezcáis. No te ensoberbezcas, sino teme. Esa contraposición es este temor santo del temor de Dios. Es lo contrario a ensoberbecerse. Es lo contrario a creer que yo lo puedo hacer. Es lo contrario a pensar, bueno, yo ya la tentación la he vencido muchas veces, me la puedo arreglar. El apóstol Pablo decía, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo he sido heraldo de los cristianos, había fundado iglesias, había sido instrumento de escritura de parte de la Biblia, pero dice, no me puedo descuidar. Y este es el temor y el temblor con el cual el creyente tiene que ocuparse de su vida cristiana. Este autor que tengo acá termina diciendo, esta clase de temor, este temor santo de los temerosos de Dios, que no tiene nada que ver con el horror y el espanto y el querer escaparle a Dios, este temor el creyente, el Hijo de Dios, lo va a sentir y experimentar más y más en la medida en que se eleva por encima de
ese otro temor que trae el tormento, ese otro temor que genera debilitamiento, descorazonamiento, que genera turbación, es el temor del pecador no perdonado. El temor del creyente es el otro temor, el temor de querer acercarse a Dios. No tanto de tener miedo de lo que Dios me va a hacer, sino casi como de tener miedo de lo que yo le puedo hacer al honor de Dios y con mi vida de deshonro. Es ser consciente permanentemente que en cierto modo duermo con el enemigo, que adentro mío está la corrupción. Es entender cuán generalizado, cuán invasiva, cuán insidiosa es la naturaleza corrupta que tenemos y que necesitamos por el poder del Espíritu Santo siempre mantenerlo a raya. Y lo que la Biblia nos muestra, y hemos experimentado seguramente muchas veces, que cuanto más cerca estamos de Dios, menos tenemos de ese temor horrorizante y más tenemos de ese temor reverencial que nos permite ver más grande a Dios, que nos permite sentirnos más inmerecedores de Dios, más pequeña cosa, pero que a la vez nos atrae a estar cada vez más cerca de Dios. Y aunque es Dios el que provee la gracia y es Dios el que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, el discípulo de Cristo se ocupa en su salvación con todas las fichas. Se ocupa en honrar y en seguir al Señor con temor y temblor, sabiendo que el Señor hace su parte. El Señor produce en mí el querer y el hacer. Pero me ha dado a mí la responsabilidad de hacer las tareas que Él me encomendó, las buenas obras que Él preparó de antemano para que yo ande en ellas. Y que sea yo el que tenga la voluntad dispuesta a seguirle. Hay una parte de la obra de santificación que la Biblia también llama salvación. Vieron que la salvación tiene una parte de justificación pasada, una parte de santificación progresiva y una parte de glorificación eterna al final. En esta parte en la que estamos, el Señor quiere que trabajemos juntamente con Él. Por eso Pablo muchas veces se llama colaborador de Dios. Por eso tantas veces la apelación es a nuestra voluntad, a que nosotros dobleguemos nuestro orgullo y pongamos nuestra voluntad en su servicio. Y el Señor va a hacer su parte, haciendo que nosotros seamos un discípulo como debemos ser. Y esto es parte importante de la conducta del discípulo. Y finalmente quiero terminar mencionando algo que está en el capítulo 3, 17. Hemos visto que la conducta del discípulo se refleja en que lleva fruto, el comportamiento del discípulo es consistente con sus palabras, el discípulo sabe que tiene que sufrir por la causa, el discípulo ha tomado la vida de Cristo en serio y finalmente el discípulo imita a los buenos cristianos. Verso 17 del capítulo 3, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. El creyente no puede vivir la vida cristiana solo. Vivimos en una sociedad tan individualista, a veces tan cómodo, algunas cosas y tranquiliza la conciencia, pero una conciencia medio dormida y mal informada, cuando uno piensa que uno puede tener una religión individual. Cuando uno piensa que uno puede manejársela por sí mismo. Nosotros tenemos ejemplos a seguir. El primer ejemplo es el Señor Jesucristo. En 1 Corintios 11 dice el Señor, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero varias veces Pablo se pone de ejemplo porque él sabía, además de que era su posición apostólica, de que el creyente necesita imitar a los buenos ejemplos. Tenemos algunos ejemplos de los que están acá. Por eso hay tanto provecho en que a ese grupito a esos locos bajitos que están allá, se les enseña la historia del Antiguo Testamento, la historia del Nuevo Testamento, cuando vean el ejemplo, o que esas cosas que no puedan entender, de cómo reaccionaron las personas que eran temerosos de Dios, los que querían honrar a Dios. Y hermanos, a nosotros nos hace tanta falta también seguir meditando en las historias. Hay veces que uno, en vez de hacer como ahora que vamos despacio y en un versículo lo abrimos y sacamos enseñanza y la explicamos, uno lee 6 o 7 capítulos corridos, o de Génesis 37 al 50 medio rápido, y uno lee la historia de José principalmente. Y uno recibe como un golpe, una impronta fuerte de ejemplo de la vida de una persona, y el Espíritu Santo marca con una historia a fuego. La Biblia, Dios quiso así, enseñando una cantidad de cosas en el escenario del teatro de la vida real de muchas personas. Y nosotros tenemos los ejemplos. Y acá Pablo les dice a los hermanos, hay una cantidad de cosas que están escritas acá, pero otras que ustedes tienen que aprender plasmadas en la vida. Imítenme, hermano. Todo lo que ustedes me vieron cuando estuve entre ustedes, estuvo Timoteo, imítenme. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nosotros no podemos solos. Nosotros tenemos hermanos contemporáneos a nosotros,
que son un ejemplo para nosotros, y tenemos hermanos de la antigüedad y hermanos de la Biblia. Nosotros tenemos que tener la disposición a ser enseñados, pero también tenemos que buscarnos nuestros propios referentes. Mucho provecho puede haber si uno utiliza, por ejemplo, su tiempo para leer una biografía cristiana. Las biografías de los cristianos desde el siglo I hasta ahora. Hoy meditaba esta mañana en esto y me acordé de un libro que es la biografía de Hudson Taylor. Se llama El secreto espiritual de Hudson Taylor. Lo escribió su hijo. Eso ya es toda una lección. Que la vida de una persona y la biografía la escribe el hijo, ya significa que para el hijo fue un impacto la vida de ese padre. Ya eso, el autor del libro ya es una lección para uno. ¿Qué marca el dejó? Porque a veces lo que sucede es que los de casa son los que más conocen nuestra debilidad, ¿no? Yo hoy me venía a la mente 2 lecciones de la vida de Hudson Taylor que para mí son un ejemplo, y por supuesto son ejemplos porque uno luego va a la Biblia y ve que eso está refrendado, eso es lo que tiene que ser, la Biblia es la autoridad. Pero a Hudson Taylor se le muere una nena de 8 años llamada Grace, su primera hija. Falleció. Él estaba en el campo, misionero, en la China. En esa época la obra misionera que hacían los ingleses, en general era en la costa, porque ahí era donde se instalaba el imperio, y a veces había un creyente que no se metían, y él fue uno de los primeros pioneros en ir al interior de la China. Su misión se llamaba China Inland Mission, la misión en el territorio interno de China, y él entró a fuerza de gran sacrificio. Hay tanta lección para la vida de uno en ver cómo reacciona un hombre de Dios cuando se le muere una nena de 8 años, la primera. Y cómo le agradecía a Dios por el tiempo que Grace, que significa gracia, había estado con ellos, las lecciones que habían aprendido, cómo él continuó. Y también yo pensaba en una lección mucho más cotidiana de la vida de Hudson Taylor, más fácil de imitar y de sentirnos identificados. Y su hijo contaba cómo a veces, después de un viaje largo, se habían acostado en cualquier lugar donde pudieron porque habían estado viajando, todos durmiendo en un predio que le habían dado, o un salón para dormir. Y él prendió una velita tratando de no molestar con un biombo, 3, 4 de la mañana, y leía la escritura, un ratito, porque se tenía que ir a dormir. A veces no nos pasa esto, llegamos cansados, el día fue difícil, hubo problemas, y uno se quiere ir a dormir. Es más, a veces es más fácil prender la televisión, una serie, porque uno se entretiene, se dispersa, te lleva más fácil eso. Pero uno ve acá el ejemplo de uno que, aunque sea a la luz de una vela, o el velador, o con el celular para el costado, para no molestar a otro que duerme, lee la palabra con un resto de esfuerzo. No sé si lo han experimentado. Algunas veces uno se duerme y no se da cuenta si aprendió algo. Algunas otras veces uno leyó con el resto de fuerzas que le quedaban y uno recibe como un vaso de agua fría de la palabra. Una joya se encontró en ese momento en la palabra de Dios. Y uno lo ve en el ejemplo de otras personas. Cosas tremendas y cosas muy sencillas. Y el creyente, como dice acá Pablo, el discípulo no hay que andar empujándolo para que se junte con otros cristianos e imite a otros cristianos. Al creyente, al discípulo del Señor, le nace esto también. Que él busca el contacto con los demás y busca los referentes y busca la bendición de la vida de otros. Dios nos llama a prestar atención en estas cosas. ¿Cómo está nuestra vida de discípulo? Evidentemente hay más en esta carta, pero estas pueden servir para nuestra meditación. Nuestra conducta de discípulo, ¿cómo se parece a la descripción, por ejemplo, y por prescripción de un discípulo de Cristo? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que poner a la luz de la palabra de Dios como un espejo, como una linterna, y pedirle al Señor, Señor, corregí estas cosas que me están mal, ayúdame a hacer esto mejor, para poder ser un poco más un discípulo que vive como es digno del Evangelio del Señor? Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias te damos por poder como iglesia meditar en tu palabra. Hemos gastado un tiempo leyendo Filipenses, explicando cada parte, sacando lecciones. Pero también vemos cómo se ve allí reflejada tanta enseñanza de cómo tenemos que ser, cómo tenemos que ordenar nuestra vida, cómo enfocarnos en tu voluntad. Señor, te pedimos que nos ayudes a vivir vidas genuinas, vidas completas, cristianismos en cada uno de nosotros poderoso, genuino, fructífero, vivificante para otros y
vigorosos en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica esto. Y aquellas cosas que vemos que estamos un poco flojos, danos la gracia, Señor, por tu Espíritu, de ser afirmados, de crecer, de corregirnos, de ser bendecidos, Señor, y más parecernos a Cristo y también seguir el ejemplo de aquellos fieles hombres de Dios antes que nosotros y aún contemporáneos a nosotros, que te honran más y más con sus vidas. Señor, queremos ser como fueron los 12, como fueron las mujeres de aquel tiempo, los otros que vinieran genuinos discípulos del Señor. Ayúdanos a que nuestra vida te agrade, Señor. Nos ponemos en tus manos, encomendamos este día, nuestras vidas, nuestras familias, en las manos tuyas, rogando, Señor, que tu nombre sea honrado en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias. Terminamos la reunión. Nos vemos Dios mediante el día miércoles.